Pues bienvenidos a este panel de vacunas, que creo que es un tema pues muy importante, muy relevante que no queríamos dejar pasar esta jornada y aprovechar pues este escenario tan único que es CAIRE, donde tenemos la integración de reumatología, tanto de adultos como de niños, con el doctor Jáuregui de adultos y la doctora Guarnizo, reumatóloga pediatra, y la de neurología con la doctora Adriana Casallas, que también es no solo nuestra neuróloga, sino especialista en neuroinmunología, que es pues muy importante para nuestra unidad como CAIRE, tener también a inmunología y tener pues la integración de estas tres especialidades, no solamente acá en Bogotá, es en Colombia, donde realmente es muy difícil encontrar estas tres especialidades, y que las tengamos en CAIRE pues realmente es un escenario que no queríamos dejar pasar. Gracias. ¿Qué tenemos? Pues tenemos pacientes con enfermedades autoinmunes inflamatorias que tenemos en común, tenemos pacientes que el sistema inmunológico pues es el eje central de nosotros, ¿cierto? Y que muchas veces ese paciente está lo que llamamos inmunocomprometido, quisimos llamarlo como, ahorita vamos a ver por qué, como primario y secundario, porque además tenemos un centro de aplicaciones que también es único en el país, donde tenemos aplicación de terapias biológicas y de moléculas pequeñas, en donde pues van a haber protagonistas que van a comprometer de alguna manera la inmunidad del paciente, y esto pues va a hacer que las vacunas sean un pilar muy importante en el manejo de los pacientes. ¿Qué tenemos? Pues desde 1796, cuando Edward Jenner creó la primera vacuna contra el virus, contra la viruela, pues sentó todas las bases de la inmunología, ¿cierto? Erradicando la viruela hacia 1980, donde pues vemos que sí son enfermedades que son inmunoprevenibles y que con las vacunas cambian definitivamente el curso, que sabemos que el impacto en la salud mundial pues ya hay muchas, evitan millones de muertes anuales. Y por ejemplo ahorita podemos hablar también de que está erradicado pues el polio, excepto porque ya vamos a ver que hay algunos movimientos que por ahí están. Y tenemos como hemos pasado de vacunas inactivas a vacunas vivas atenuadas, e incluso pues con pandemia vimos toda esta tecnología recombinante, donde ya se utilizan partes específicas del virus para generar una respuesta inmune segura y dirigida, incluso en los pacientes como que los pacientes que vemos donde el sistema inmunológico está debilitado. Pues acá el Ministerio de Salud, junto con toda la política que han hecho de las vacunas seguras, de que necesitamos erradicar ciertas enfermedades que pues sabiendo que las podemos evitar, pues no es justo ver todavía niños, ¿cierto? Todavía postrados en una cama, por ejemplo por tétanos, otros casos que han venido saliendo. Y pues esto pues obviamente sabemos que con todo lo que está pasando en el CDC, las guías que dejan un poco como abierta la posibilidad de que sean los pacientes solamente que tomen la decisión, pues ponen a las vacunas como una terapia pues para nosotros muy importante, pero en general hoy en día hay mucha confusión de vacunas, hay movimientos antivacunas, de lo cual no nos vamos a referir hoy mucho, porque pues para nosotros que tratamos el sistema inmune es fundamental para nosotros el pilar de las vacunas. Entonces pues queríamos empezar con unos casos y aprovechar a este gran equipo y poder entonces poner ejemplos de qué haríamos con estos pacientes para que los veamos en la práctica clínica, porque ya sabemos, ahorita vamos a ver todas las guías, pero más allá de hablar de una guía es qué hacemos y cómo en la práctica de CAIRE lo hacemos. Entonces, para el doctor Jáuregui, tenemos una paciente, mujer femenina de 52 años, ya con un diagnóstico de una artritis reumatoidea activa, donde llega a su consulta ya con tratamiento de adalimumab y metotrexate, y cuando llega a su consulta, doc, le dice que pues no sabe muy bien cómo está su esquema vacunal. Bueno, buenas tardes, ya creo que son. Pues sí, esto es el escenario de todos los días. La gente en general no entiende que cuando uno está suministrando medicamentos de este tipo, como las terapias biológicas, está deprimiendo el sistema inmune innato. Por esa razón
son más frecuentes las infecciones por gérmenes encapsulados y micobacterias principalmente. Entonces, por eso es tan importante que la gente realmente, y que nosotros los médicos, porque eso es también culpa de los médicos, que conocemos muchas cosas de esas, que no les advirtamos a los pacientes. Yo digo, en algún momento, si yo fuera ministro de Salud, no le dejaba colocar a ningún paciente un biológico ni una pequeña molécula si no estuviera vacunado. No, porque esto me va a costar mucho más dinero después. Esa complicación, ese paciente se enfrenta a una complicación más severa. Pero yendo al grano, entonces un paciente con adalimumab, que es un anti-TNF, que bloquea el factor de necrosis tumoral, y con metotrexate, que dependiendo de las dosis podemos hacer inmunomodulación o inmunosupresión, pues ese paciente tiene deprimido el sistema inmune. Y antes incluso de recibir esos medicamentos, debería estar vacunado. Incluso más por las terapias biológicas que por el mismo metotrexate, ¿sí? Entonces, si no recuerda el historial de vacunas y esa mujer tiene 52 años, debería tener influenza cada año. Es estacional, ¿verdad? Neumococo. Entonces, ¿cómo hacemos el esquema neumococo? Colocamos neumococo 13 inicialmente y posterior, entonces después de 8 semanas, y tenemos un periodo hasta 6 meses de colocar neumococo 23. Si es una persona mayor de 60 años, por decir algo, aquí me voy a saltar este pedacito para no de la señora, si es una paciente 60 años o más, ese paciente puede ir al puesto de vacunación a que le coloquen la influenza y el neumococo. Entonces, ¿y por qué no va? Y en el plan ampliado de inmunización está incluida el Neumo 23, o sea que debería tener Neumo 23. Y si ya me le aplicaron Neumo 23 hoy y viene a la consulta y dice que si le falta algo el esquema, pues le digo, claro, en un año tiene que colocarse Neumo 13. Es diferente, ¿me entienden? Entonces esa señora de 52 para Neumo tiene que colocarse Neumo 13 y en 8 semanas o después y hasta un periodo de 6 meses la Neumo 23. Si ya es mayor de 60, le aplica el Neumo 23 y al año se aplica el Neumo 13, para que quede claro el neumococo. Y esa paciente que tiene terapia biológica, que está con metotrexate, más por la terapia biológica, mayor de 50, debería recibir herpes zóster, vacuna de virus recombinante. Y es así como va a quedar el segmento de vacunación en el paciente con enfermedades reumáticas, porque recientemente terminamos la última reunión de consenso, del consenso colombiano, que será publicado próximamente, de vacunación, y ahí tenemos vacunación en el paciente oncológico, vacunación en el paciente con enfermedad hepática, vacunación con el paciente trasplantado, con el paciente que tiene enfermedad reumática o que recibe terapia biológica, etc. Pero ese es el esquema mínimo que debería recibir esa paciente de 52 años con ese tratamiento. Gracias, doctor. ¿Y qué vacunas no se colocaría? No. Clarísimo, clarísimo, las vacunas de virus vivos, o sea, fiebre amarilla no se puede colocar esta mujer, ¿cierto? No se puede colocar. Y de algunas otras podríamos hablar, pero con algunas precisiones. Perfecto. Acá iba a preguntarle, ¿hay que suspender el biológico? No, la terapia biológica y en particular esta, la adalimumab, no hay que, generalmente las interleuquinas, los inhibidores de cualquiera de las citoquinas, no hay que suspenderlo para colocar ni neumococo, ni influenza, ni el herpes zóster recombinante. Muy bien. Entonces, para el COVID tampoco hay que suspenderla, pero pues no quería hablar del COVID, pero debería estar vacunado cada año, ya deberíamos vacunarnos con el COVID, así como nos vacunamos contra la influenza. El paciente que en este momento está recibiendo una terapia biológica, debería tener 5 dosis de COVID. Nosotros de la salud también deberíamos tener 5 dosis de COVID en este momento. Y ahí sí hay unas particularidades para el paciente que recibe biológicos, pero en particular con los anti-TNFs para la vacuna del SARS-CoV-2 no necesitamos suspender el medicamento. Doc, y si este paciente fuera una R pero no tuviera tofacitinib, ¿cambiaría en algo? Igual. O sea, aquí el paciente, si esta misma mujer, igual tiene que colocarse influenza, tiene que colocarse neumococo en el mismo esquema y el herpes zóster, que son 2. Ahora, es importante hacer la precisión del zóster. En el paciente inmunocomprometido nosotros podemos hacer a veces un esquema rápido, porque ¿qué nos está pasando? Le hacemos el MIPRES, la señora se va para la primera dosis, se supone que la segunda la colocamos 2 meses después de la primera, ¿verdad? Generalmente. Pero hay un esquema rápido en el paciente inmunocomprometido que se puede usar, que es al mes.
a las 4 semanas. Entonces eso lo podemos hacer también en herpes zóster recombinante, ¿sí? ¿Qué pasa si no hay herpes zóster recombinante? ¿Y qué pasa si no hay, eventualmente el paciente podría recibir vacunas, la vacuna previa que teníamos, que era Sostabaz? Esa vacuna eventualmente se podría utilizar si comenzáramos antes de colocar el biológico o el anti-JAK, eso 4 semanas antes. Eventualmente se podría pensar en colocar zóster de ese tipo si no hay la recombinante. Pero hoy ya tenemos recombinante, así que podemos usar recombinante. Y la recomendación es que siempre en los MIPRES, cuando hacemos el MIPRES tiene que tener, pues por eso les digo que generalmente hacerla para que la quede 30 días, porque si no después le entregan la primera dosis y para la segunda dosis, como tenemos tanto tiempo en la consulta, entonces vuelva y haga otro MIPRES, ¿sí? Y entonces genera retardo, o sea, el paciente vuelva otra vez a decir que no se la colocaron, problemas en la parte administrativa para la aplicación de la vacuna. Gracias, es importante porque vemos que hay una publicidad muy importante de vacúnate contra el herpes zóster, ¿cierto? Pacientes mayores de 50 años ya debería estar vacunado contra la vacuna del herpes zóster. Entonces esto es muy importante lo que mencionabas, lo del MIPRES, porque está disponible, ¿verdad? Sí, con el MIPRES. está disponible. Y lo otro es que, bueno, la gente se compra la loción de 1 millón, ¿no? Pero nadie paga 900 por la vacuna. Eso, nadie quiere pagar los 900.000 por la vacuna. Pero si le venden unos zapatos Ferragamo de 5 millones, se los compra. Entonces, pero no hay plata para la vacuna. Eso es una cosa que también nos falta crear más conciencia. Y lo otro que me pregunta aquí la doctora Casalla es hepatitis. Hepatitis B deberían tener todos los pacientes en general que reciben también las terapias biológicas, generalmente mayores, en personas de esta edad deberían tener. Después de los 60 no tiene mucho sentido aplicarse de vacunación, a tener vacunación para hepatitis B, a menos que sea una población de riesgo. De resto no habría tanta necesidad después de los 60, pero pues esta señora tiene 52, podría aplicar para vacuna para hepatitis B, que son las 3 dosis que conocemos. Ahí lo pusimos. Listo, esta pregunta va para la doctora Casallas. Entonces, doc, tenemos un paciente masculino de 40 años con un diagnóstico de miastenia gravis. Este paciente también llega ya a tu consulta con tratamiento de eculizumab, que es un anti-C5 de complemento, ¿verdad? ¿Qué vacunas son críticas antes y durante el tratamiento? Pues ya llegó, pero digamos que planteamos los dos escenarios para que cuál sería lo ideal, porque acá hay muchos médicos de atención primaria, donde podemos, como decía el doctor Jauregui, es importante que este paciente que ya llega al especialista, miren que esto podría estar desde atención primaria. Muchas gracias. Bueno, lo primero es entender que acá ya vamos tarde. Aquí algo falló en nuestra ruta de atención al paciente y seguramente cuando lo perfilamos, ¿cierto?, para un determinado medicamento, una de las cosas que debemos tener en cuenta apenas yo escojo la molécula específica para mi paciente es qué vacunas le voy a administrar. Esto va muy de la mano a qué títulos, ¿cierto?, serológicos tengo yo disponibles para solicitar y qué vacunas debo administrar. Entonces el primero mensaje es que aquí pues ya llegamos tarde, es un paciente que tiene un inmunosupresor muy potente, él inhibe, digamos, como la vía final del complemento antes de su división. Y esto básicamente lo que va a formar es el complejo del ataque a membrana y una inmunosupresión muy profunda. Entonces, nuevamente, el tema de las infecciones durante el tratamiento es algo muy relevante. ¿Qué hacer en el caso de una persona que no ha iniciado el tratamiento? Es un esquema muy similar al que nos acabó de mencionar el doctor Jauregui. En general, para los pacientes que vamos a inmunosuprimir, deberían tener su esquema de vacunación, ¿cierto?, frente a influenza, frente a un neumococo. Nosotros idealmente también en la corte de pacientes con enfermedades desmielinizantes o enfermedades como autoinmunes como la miastenia, como son pacientes jóvenes, ¿cierto?, muchos de ellos ya tienen inmunizaciones frente al COVID, frente a la hepatitis, sin embargo nosotros corremos todo el pool, incluimos también claramente una radiografía de tórax, una PPD, pero una consideración adicional en este caso es en los ensayos fundamentales de esta molécula se ha visto infecciones por meningococo, ¿no?
meningitis, casos muy severos. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Vacunaciones, gracias a Dios, existen, deberíamos iniciarlas por lo menos con 2 semanas de anticipación previo al inicio de la terapia, teniendo en cuenta pues que estas son dosis de carga, por así decirlo, y requieren un refuerzo dependiendo, digamos, como la cepa frente a la que vayamos a vacunar, ¿no? Si es la A, la C, la Y o la W o la B, ¿no? Que requieren tiempos diferentes. La B es un poco más larga, pero definitivamente un paciente bajo esta terapia, además del esquema de vacunación antes, deberíamos haber hecho también esta tamización del riesgo, nosotros vernos ya no solamente como el médico formulador, sino un médico epidemiólogo y un médico de medicina preventiva. Entonces, esta también es nuestra labor frente al abordaje de nuestros pacientes. Lamentablemente, si nosotros ya tenemos un paciente como en este caso, que ya está en tratamiento, eventualmente por las características de la vacuna podríamos ofrecer la vacunación, pero los títulos probablemente digamos que la inmunogenicidad sea nula, entonces aquí ya iríamos tarde. Riesgos de hacer meningitis existen, riesgos de hacer infecciones también por gérmenes encapsulados también existe, y por ende también la profilaxis es importante. Muchas gracias, Doc. Como mencionabas, pues debe ser obviamente todo un trabajo en equipo, pero miren cómo para nosotros un paciente que ya está en tratamiento, pues es prioritario que no se nos infecte, ¿verdad? Porque eso tendría un peor pronóstico para su enfermedad. Entonces esto hace parte de que podamos tener un equipo donde el paciente esté muy bien atendido y tengamos en cuenta todos estos factores. Bueno, para la doctora Guarnizo, tenemos un niño de 7 años, ya digamos que un diagnóstico presunto de una artritis juvenil, pero dentro de otras cosas en su historia clínica hay abscesos cutáneos recurrentes, hay una osteomielitis y infecciones por estafilococo recurrentes. Como mencionábamos, esto pues claramente necesita pues un equipo, no solamente es el diagnóstico de artritis y ya lo vamos a tratar, porque pues obviamente tenemos que ser muy juiciosos en el diagnóstico, pero suponiendo que ya va a iniciar una terapia anti-TNF para artritis, ¿qué hacíamos antes? O sea, ¿qué hacer antes de pensar solamente en la terapia? ¿Habría algún otro diagnóstico teniendo estos signos de alarma? Y de pronto, ¿qué vacunas no se pondría ante de pronto estos signos que tiene el paciente? Bueno, en este paciente lo primero es realmente plantear el diagnóstico. ¿Sí? O sea, habría que mirar si ese paciente realmente tiene una artritis idiopática juvenil o tiene una artritis crónica de otra naturaleza en el contexto de un paciente que tiene absceso o osteomielitis. Entonces, ese paciente tiene una autoinflamatoria, ese paciente tiene un SAFO, ese paciente tiene un PAPA, o sea, ese paciente tiene un DIRA, ese paciente tiene un MAGID. ¿Cuándo fue que empezó? Y digamos de pronto, pues para los que no estamos muy familiarizados, hay autoinflamatorias que están asociadas con inmunodeficiencia y estos pacientes hacen osteomielitis crónica recurrente no infecciosa. Entonces, digamos, lo primero que yo me pregunto es, ¿realmente ese niño es una artritis juvenil? ¿O ese niño tiene una osteomielitis crónica recurrente no infecciosa asociado a una artritis y en ese caso el diagnóstico realmente es ese o no? Pero supongamos que lo tiene, y entonces es un niño que tiene una IJ y además tiene infecciones recurrentes. Entonces mi segunda pregunta es, si él no tiene un cuadro que me englobe todo, entonces digo, tiene dos condiciones, tiene una artritis, tiene una inmunodeficiencia. Me pregunto, ¿qué inmunodeficiencia tiene? ¿Tiene una inmunodeficiencia primaria o tiene una inmunodeficiencia asociada a su enfermedad autoinmune? Supongamos que tiene una inmunodeficiencia primaria, pues entonces digamos en ese caso tengo que manejar la inmunodeficiencia primaria, tengo que mirar si ese paciente requiere suplencia de inmunoglobulina o requiere otra cosa diferente. Tiene una inmunodeficiencia secundaria, entonces digo, ok, es secundaria la autoinmunidad, voy a tratar la enfermedad autoinmune. Entonces digamos que cada casita de esas es diferente porque de acuerdo a eso voy a definir qué medicamento voy a utilizar. Digamos, yo de entrada en ese paciente no diría voy a usar un anti-TNF, porque si ese paciente de pronto lo que tiene es un componente de autoinflamación, habrían otras moléculas como los inhibidores de interleuquina 1, interleuquina 6, que de pronto serían una mejor opción para un paciente que realmente lo que tiene base es un autoinflamatorio. Pero digamos que ese sería como el abordaje del diagnóstico. Ya volviendo, digamos, al tema de la vacunación, entonces,
digamos que en pediatría hay dos cosas. La mayoría de nuestros pacientes en reumatología son niños grandes, es decir, que en teoría tendrían su esquema de vacunación completo. Pero también la mayoría de nuestros pacientes tienen inmunodeficiencia asociada, lo que hace que la respuesta vacunal a esos esquemas no sea la usual. Entonces, independiente que mi niño tenga o no un esquema de vacunación completo, yo tengo que verificar el estado serológico de ese paciente, porque lo asumo como un paciente inmunodeficiente. O sea, ya de entrada, aunque tenga el esquema de vacunación, tengo que verificar. El segundo punto es que nosotros no tenemos dosis estándar, sino las dosis dependen de lo que uno pese. Entonces, digamos, depende cada paciente de lo que pese y de acuerdo a eso voy a definir si la dosis es inmunosupresora o no y si puedo vacunarlo o no. En cuanto a las vacunas de virus vivos, entonces la mayoría de las guías lo que dicen es no absoluto a la inmunización de vacunas de virus vivos en pacientes que tengan inmunosupresión. Sin embargo, si yo tengo un paciente con una IJ estable, que tiene una dosis estable de metotrexate en los últimos 6 meses, que la enfermedad está en remisión y que tengo un riesgo aumentado de una infección, por ejemplo, un paciente para poner la segunda dosis de triple viral, algunas guías recomiendan que sí se podría aplicar. Esto con una evaluación como individualizada de cada paciente. ¿Por qué decimos un no absoluto? Porque claro, digamos, acá en esta sala hay médicos generales, médicos familiares, especialistas, internistas, y si uno, digamos, diera esas recomendaciones tan precisas, es difícil que para la población general uno tome una decisión y podría fácilmente equivocarse, poner la vacuna al paciente que no toca. Entonces, por eso es que hay ese no absoluto, pero ya uno sentado en el asiento, digamos, de la consulta del especialista, hay que mirar. Si la dosis de metotrexate es menor a 15 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal, en un paciente que tiene dosis estable de más de 6 meses y que tiene una enfermedad en remisión, le podría poner una segunda dosis de la triple viral, por ejemplo, que sería una vacuna de virus vivo. Entonces, digamos que ahí toca como evaluar puntualmente cada paciente en relación a las vacunas de virus vivos. La fiebre amarilla, por ejemplo, es un no absoluto. Entonces, digamos, la triple viral tiene estudios, la fiebre amarilla es un no absoluto. No, tampoco podemos meter en los niños como a todos en un mismo saco. Y la tercera casita es la dosis de esteroide. Entonces la dosis de esteroide depende del tiempo que la reciba y la dosis que el niño recibe. Entonces a veces digamos que nosotros decimos no, 10 miligramos no es mucho, pero es que depende cuánto pesa el niño, porque si el niño pesa 10, eso es 1 miligramo por kilo. Pero como uno tiene como en su mente la dosis del adulto, dice no, 10 miligramos eso es un poquito. No, hay que mirar por el kilo, por los kilos de peso de ese niño, qué dosis es que tiene. Niños con dosis de 2 miligramos por kilo de peso al día por más de 14 días se consideran inmunosuprimidos y no deben recibir en absoluto ninguna vacuna de virus vivo. O sea, es una recomendación absoluta. Niños que tengan 1 miligramo por kilo día de prednisolona por más de 28 días es un no absoluto a ninguna vacuna de virus vivos. Y aquí, ya que estábamos hablando de asma, les digo, o sea, la gente, digamos, en los pacientes con enfermedades reumatológicas como que lo tiene claro los esteroides de dosis altas, pero en asma que cuando van a urgencia cada ratico les dan prednisolona y prednisolona 1 miligramo por kilo y ciclos y nadie pregunta cuántos días es que lleva ese niño, pero si lo preguntan, vamos a vacunarlo porque qué susto luego le dé una infección y el niño haga una recaída. Entonces hay que tener en cuenta como esos parámetros de la dosis de prednisolona de miligramos por kilo de peso. Muchas gracias, Doc. Definitivamente los niños. Sí, pero es importante hacer precisiones. En el adulto es un poco diferente, ¿no? Entonces, en este consenso incluso que va a salir publicado próximamente, ni el glucocorticoide ni los DIMARS convencionales, la metotrexate, sulfasalazina, hidroxicloroquina, no tienen contraindicación para colocar vacunas. Eso es una cosa en glucocorticoides y en los DIMARS convencionales. Y lo otro es que siempre se recomienda colocarse las vacunas en el momento en que la enfermedad esté mejor controlada. Un paciente que esté activo o con algo de actividad en la enfermedad, ese no es el mejor momento para colocarse ninguna vacuna. Las dos cosas. Gracias, Doc. Aquí igual hay unos casitos que pues van muy relacionados a lo que hemos hablado, porque ahorita cuando hablamos de las guías, pues miren que ya tenemos un escenario y es muy importante ver que los especialistas ya tenemos esto en la cabeza y es muy importante porque hay consensos que independiente de ciertas cosas vamos a tener unos puntos de acuerdo.
Doc, entonces tenemos una paciente, ahora mujer de 29 años con una espondiloartritis, con un anti-TNF y viaja a la Amazonía. Lo que el doc nos mencionaba un poquito, ese dilema de qué hacemos con la fiebre amarilla si está contraindicada y pues lo exigen a las autoridades. ¿Se emite una exención para ese paciente? ¿Se le ajusta el tratamiento o se le aconseja que definitivamente cambie de destino? Sí, aquí lo primero que tiene que saber el paciente es que no se puede vacunar con la fiebre amarilla, no se la puede colocar. ¿Qué hay que hacer? Entonces se le advierte al paciente cuando vaya a comprar el tiquete, diga que usted no se puede colocar la vacuna de la fiebre amarilla. Si le venden el tiquete, pues se va al aeropuerto, pero puede no pasar la puerta para el avión. Pero, o sea, esa paciente no se puede vacunar. Ay, es que me voy y me coloco un toldillo para que los mosquitos no. De veras, eso es su responsabilidad, pero no se puede colocar teniendo el anti-TNF la vacuna de la fiebre amarilla, ¿sí? Recuerden que el metabolismo de los biológicos es un metabolismo por el sistema reticuloendotelial, eso no tiene metabolismo hepático, renal, etcétera, no. Hay algunas variaciones en el paciente renal en cuanto al clearance o la depuración que se hace del medicamento, pero esto aquí es el sistema reticuloendotelial por donde se metaboliza. Así que, por ejemplo, a veces conocemos las vidas medias de los biológicos, generalmente de los anti-TNF es 14 más o menos 2 días, la vida media. Hay una cosa que es la vida biológica que uno no sabe finalmente cuánto tiempo podría estar el paciente bajo esa, si ha tenido ese contacto con este medicamento que es un anticuerpo monoclonal generalmente o un receptor de fusión. Entonces uno, digamos que no, hasta recomendar que tanto, habría que dejar pasar un periodo importante si es que se lo va a suspender. Pero si usted está controlado, porque uno puede tener consideraciones, que tanto lleva controlada, eventualmente se lo puedo suspender por un tiempo y después para que se vaya a un viaje y se vacune y que eventualmente ya no le pique el mosquito y le dé la fiebre, tendría uno que ver, pero en principio es no a las vacunas de virus vivos. En principio, cuando compre el tiquete, pregunte si la van a llevar sin la posibilidad, porque yo le doy una certificación de que no se la puede colocar, pero ya la responsabilidad es de la persona. Eso tiene que quedar clarísimo. Entonces, o que cambie el viaje, que se vaya a Canadá, o no sé, que sea a un nevado. Le dan la Gracias, doctora Casallas. Tenemos un paciente de 19 años con un Guillain-Barré. Digamos que no está todavía muy claro si fue dentro de la ventana de 6 meses de una vacuna de influenza, pero llega porque tiene pues miedo a una recaída le dieron una nueva recomendación de vacunarse de influenza cada año. ¿Recomendarías esta vacuna anual? ¿Y qué aconsejarías a este paciente ante el temor de recaer? Bueno, qué pregunta tan complicada. Pues el Guillain-Barré es una patología en la cual el sistema inmune reconoce algunas moléculas o fragmentos de antígenos o epítopes como, erróneamente, y hay algunos virus o bacterias que se parecen mucho a algunas estructuras de la mielina o algunas proteínas que hacen parte de la formación de la mielina, y pues esto es lo que se conoce claramente como este mimetismo molecular, en el cual o algún virus, por ejemplo el virus de la influenza, o por ejemplo algunos otros patógenos como el Campylobacter, pueden generar estas reacciones cruzadas y pues generar esta patología. Yo tuve un Guillain-Barré postinfeccioso y tuve gripa dentro del mes anterior al inicio de este Guillain-Barré, pues probablemente fue un Guillain-Barré post-influenza, que puede ocurrir en una proporción muy importante, pero también existe el riesgo de que yo haga, digamos, como cierta actividad en los pacientes, aunque ellos no recaen usualmente como otras enfermedades desmielinizantes. Existe un riesgo muy bajo, pero existe, de que las vacunaciones, entre comillas, hagan este mimetismo y se genere esta patología. La pregunta de qué hacer. Tengo temor al vacunarme. Claro, el temor puede existir y va a persistir en el tiempo.
pero tenemos que sopesar el riesgo y el beneficio en relación a vacunarme o no vacunarme. Y yo me vacuno contra la influenza. Realmente el riesgo por millón de personas es 1 a 2 casos por cada millón. En relación a la influenza, teniendo en cuenta pues, que la influenza hay 2 tipos de vacunas, ¿no? En spray, que es vivo atenuado, y las vacunas inactivas, que tienen, digamos, un riesgo un poco menor de hacer estos fenómenos. En cambio, si yo no me vacuno frente a la influenza, el riesgo de que una infección por influenza me dé un Guillain-Barré es de 17.9 por cada millón de personas. Entonces, esto es algo que tenemos que charlar con nuestros pacientes, y lo ideal es tener una ventana de 3 a 6 semanas después de este evento, de esta patología desmielinizante, de este error del sistema inmunológico, para pensar en esquemas de vacunación. Esta sería una buena opción para nuestros pacientes, pero claro que también vamos a encontrar los pacientes que no se quieren vacunar. Yo no, porque eso me dio una gripa y seguramente fue la influenza, y si me lo ponen me puede volver a dar, puede pasar, no es lo más frecuente, puede pasar, pero podríamos entonces entrar a hablar de todas estas estrategias que se han utilizado previamente, como el método sombrilla, umbrella, o en este caso capullo, que sería la vacunación a todos a nuestro ciclo, núcleo cercano, para tratar de mitigar un poco este riesgo de infección. Esa sería mi recomendación, la vacunación inicialmente. Si hay mucho temor, pues establecería otras estrategias, siempre contándole que eventualmente es mucho más el beneficio sobre el riesgo en este caso. Muchas gracias, Doc. Vamos para la doctora Guarnizo. Doc, el último caso, y es una niña de 9 años con un diagnóstico de un lupus, con un evento de una adenitis persistente post vacuna de BCG. Nuevamente, ¿qué sospecharíamos aquí y qué estudios aconsejaría adicional? Pues la adenitis post-BCG, digamos, asumo que fue a temprana edad, pues, cuando lo pusieron, y fue un evento que se dio en ese momento. Ahí hay que mirar porque ya tiene 9 años. O sea, realmente la adenitis post-BCG es un evento que dura 2 semanas a 6 meses en los casos que más largo se ha definido como, digamos, la duración de la adenitis. Después de esos 6 meses, si el paciente sigue con una adenitis, pues el paciente ya tiene otra cosa. En ese caso yo tendría que preguntarme, digamos, esa adenitis, ¿qué es? O sea, ese paciente tiene una adenitis supurativa, por ejemplo, que es frecuente que los pacientes con lupus coexistan con estas 2 entidades porque ambas son enfermedades relacionadas con el sistema inmunológico. O ese paciente, por ejemplo, lo que tiene es un Kikuchi en el contexto de un paciente con un lupus eritematoso sistémico. O sea, yo pensaría que ese paciente tiene otra cosa, porque a los 9 años, pues ya, digamos, uno no tiene una adenitis persistente post-BCG, y pues no tendría nada que ver, ni tendría realmente ninguna contraindicación o ninguna relación en el resto, pues digamos, del esquema de inmunización. Después de 6 meses, si uno tiene una adenitis post-BCG, pues tiene otra cosa, pero ya no es lo esperado ni lo usual. Gracias, Doc. Esto nos abre pues la ventana que realmente muchas veces los diagnósticos son un reto, ¿verdad? No todos los pacientes son de libro, no todos llegan de la misma manera. Bueno, y acá vamos a dejar algunos, ¿qué nos dice, digamos, como en general que vimos? Miren que en los diferentes escenarios vimos que las guías y los diferentes consensos nos dice que en general las vacunas inactivadas o recombinantes son seguras, aunque, como mencionaba la doctora Casallas, la respuesta inmunológica puede ser menor, y eso es totalmente entendible en un paciente que su sistema inmunológico no está funcionando bien. Vimos cómo priorizar esquemas: influenza, anual, neumococo, hepatitis B, en algunos casos BPH, ¿verdad? ¿No? Que hasta los 45. Hasta los 45, muy bien. Y mencionaban también del COVID, pues vemos que estos ya tienen también, deberíamos tener 5 dosis, y pues el herpes zóster en forma pues recombinante sería lo más seguro. Definitivamente más contraindicadas en inmunosupresión moderada severa las vacunas. Depende también del paciente. Por ejemplo, para los niños depende también si hay estabilidad o no, a diferencia de los adultos, y que definitivamente el timing es importante, es vacunar antes de iniciar la terapia de inmunosupresión. Definitivamente estamos ante este escenario que cuando ya vamos a empezar, lo ideal sería, la mayoría coinciden entre 4 semanas
para vacunas vivas y mínimo 2 semanas para vacunas inactivadas, pero pues bueno, acá pues en aras de tiempo y todo, pues no vamos a hablar de cada guía, pero pues queríamos dejarlas en el escenario. Pues están las guías de EULAR, en neurología tenemos diferentes sociedades donde nos dicen qué hacer con las vacunas, y pues la estrategia capullo que mencionó la doctora Casallas, que es importante porque a veces los pacientes definitivamente no quieren, y lo que hablábamos también en la charla anterior, también tenemos que entender que nosotros pues no podemos imponer muchas veces, aunque son recomendaciones, pero ante estos escenarios donde la gente está llena de información, de miedo, de movimientos antivacunas, de tantas cosas, pero para nosotros sí sigue siendo una herramienta muy importante, y que por lo menos para estos hermanos, cuidadores, padres y demás, pues tengamos esta parte de la estrategia capullo como estrategia. Identificar, pues claramente depende del grado de inmunosupresión, ¿cierto? Hablábamos de la dosis de corticoides, hablamos que diferentes terapias pues van dirigidas contra ciertos tipos del sistema inmunológico. No es lo mismo si es el complemento, si pues cada uno tiene un mecanismo de acción, y de acuerdo a eso pues también las vacunas va a ser. Siempre pues revisar el carnet, auditar pues qué tiene, no dar por sentado que los pacientes tienen, e incluso por ejemplo como en los niños, que a pesar de que las tienen pues pueden que no tengan la misma respuesta o memoria inmunológica. Planificar pues obviamente con anterioridad, ejecutar pues vacunas siempre más las seguras, y buscar siempre ventanas seguras para las vivas, y pues también como la estrategia como podría ser. Que hay algunas consideraciones especiales y que también queríamos dejarlo planteado, y es que hay algunos casos en que las vacunas no solamente ante un paciente que tiene el sistema inmune digamos que debilitado, puede ser un error innato de la inmunidad, como lo vimos con la doctora Pilar, que fue como señales para que ese paciente que si tiene un error, que ya vamos en 450 errores innatos de la inmunidad, pues definitivamente son banderas donde los pacientes pueden cursar con infecciones recurrentes de base, y no siempre nos quedamos con que es por el tratamiento o por la enfermedad de base, sino que puede ser, por ejemplo, un lupus monogénico, ¿verdad? Donde predomina esa casita que es ese error, y que en este momento pues ese paciente muchas veces no se puede vacunar. El ponerle una vacuna de BCG, por ejemplo, a un paciente que tiene un SCID o una granulomatosa crónica, pues definitivamente va a ser peor, ¿cierto? Y incluso algunos pacientes que teniendo inmunoglobulinas pueden recibir vacunas que antes pensábamos como reciben el suero, ahí reciben la inmunidad pasiva, pero aún así la vacuna de influenza y otras van a ser. Acá hablamos un poquito de lo del SCID, y bueno, siempre por ejemplo del complemento tenemos algunas que sí se pueden colocar. Pues los nuevos horizontes que hablamos y tocamos también con algunos de los pacientes tenemos esta vacuna nueva en Colombia disponible, también tenemos el dengue, pero hablamos que teníamos dos cosas ahí como para mirar, y en luz roja hay que mirar bien pues que pueda haber una replicación viral en pacientes inmunocomprometidos. Y bueno, hay algunos semáforos que han salido con respecto a ciertas enfermedades para también tenerlas en cuenta, y queríamos finalizar con algo que en CAIRE y que pues queremos seguir fortaleciendo con este equipo, es que hay pacientes con hipogamaglobulinemia secundaria a los tratamientos, y de esto pues nos ha abierto muchas puertas. Pensar que es secundario en las casitas, ¿no? Es secundario solamente el tratamiento, o cada vez más que tenemos disponibles estudios genéticos, estamos viendo que pacientes que tienen errores innatos de la inmunidad, lo que llamábamos antes inmunodeficiencias primarias, pues definitivamente cursan no solo con infecciones, sino que hay la otra casita que es la autoinmunidad, que es la que nos trae hoy acá, y que ese puede ser un signo de alarma. Y por lo menos acá en CAIRE ya tenemos más de 15 casos en donde esta interacción, y donde inmunología entra y también busca otros diagnósticos, hemos encontrado estos pacientes. Entonces la invitación también es a que siempre pensemos, replanteemos los diagnósticos, y pues que las vacunas siguen siendo nuestra mayor pues estrategia, no solo porque va a prevenir, ¿cierto?, que el paciente se nos complique por infecciones, sino porque definitivamente ante una terapia pues vamos a tener muchos escenarios. Entonces pues muchas gracias doctor Jáuregui, la doctora Casallas y la doctora Pilar por tan excelente participación, y a todos ustedes. Con esto damos pues finalizado el panel. Muchísimas gracias.